Recordando este episodio del enjambre de abejas que atacó a 15 personas ahí en La Vallega. ¿Se acuerdan que había matado a un perro? Sí. La verdad que nos llamó a todos la atención lo que había sucedido. Resultó ser un señor que tenía allí unas 4 o 5 colmenas en un predio cercano a este centro poblado de Mariscala, que estaba descuidado. El hombre hace tiempo que no iba. El señor vive en Salto. Fue a limpiar el terreno con una bordeadora al mediodía, hora en la que no se debe hacer la limpieza según los expertos, es decir, es la hora de mayor actividad de las abejas. Además utilizó una maquinaria que hace ruido y eso también las molestó. Las molesta. Y no utilizó humo, que es algo que hay que hacer cuando se quiere hacer ese tipo de controles. Es un caso de tenencia irresponsable, ¿no? Hablando siempre de la tenencia responsable. Pero entonces uno se pregunta si existen algún tipo de reglamentación o condicionamientos. Es departamental. Por ejemplo, La Vallega no tiene ningún tipo de reglamentación de tenencia responsable. Otros departamentos sí lo tienen. Lo cierto es que el caso de este hombre pasó a Fiscalía porque se recibieron un montón de denuncias a partir de esta situación. Realmente después el señor sacó todo de allí, las colmenas no están más, pero lo cierto es que podría haber sido mucho más grave de lo que fue. Miremos las imágenes ahí. Un picado grave, ¿no? Que ingresaron persona, al centro asistencial en estado de shock, justamente alérgico, ¿no? Una persona recibió 250 picaduras. Realmente fue tremendo, ¿no? Decir que no agarró a ningún alérgico, porque los alérgicos se complican a veces. Bueno, seguramente algunos sí, porque estos que terminaron en shock, que ingresaron en shock, seguramente hicieron alguna, sí, obviamente, alguna es un reacción, shock anafiláctico, ¿no? Son alérgicos. Sí. Bueno, el Ministerio de Ganadería tiene un registro nacional de propietarios de colmenas, quienes deben inscribirse y estar registrados en un sistema nacional de trazabilidad de los productos apícolas, ¿no? Sí, algunos datos sobre este registro. ¿Cuántas personas están allí? Porque vos hablás Clau, de una tenencia responsable. ¿De qué se trata la tenencia responsable? Hay 2.500 apicultores actualmente y 57.000 colmenas. Aquellos que se registran son los que tienen una o más colmenas en su propiedad y esos son datos oficiales del Ministerio de Ganadería que nos han brindado a Buen Día. A priori, este productor del que estamos hablando no tenía los permisos, los registros, era para consumo propio y hay que ver también cuál es la diferencia, ¿no? Aquellos que se dedican a la actividad comercial. Y sabemos que hay una crisis mundial de las abejas, ¿no? Las abejas que tienen un rol tan importante en la polinización y en un montón de procesos de la agricultura, además. Igual si se habla de política de Estado, el Ministerio de Ganadería dijo que es un tema a estudiar, ¿no? O sea, tampoco es que se diga pero se va a generar. Es rarísimo esto que sucedió, ¿no? No es una cosa que suceda de forma frecuente, ¿no? Bueno, no sabemos. Capaz que sucede mucho más frecuente de lo que nosotros creemos. En el interior capaz que pasa más de la cuenta. Pero siempre digo lo mismo, ¿no? No sé si lo dije acá en la radio. En la calle García Cortinas había un señor que tenía en la vereda, en Punta Garretas, ¿no? Tenía las colmenas puestas en la vereda. No es que existe una prohibición. De hecho, como decía Jimé, a este productor a priori no se le puede aplicar ninguna falta grave porque no existe una reglamentación. De hecho, sí, este episodio puede servir para preguntarnos si no habría que tenerla a nivel nacional, ¿no? Hay por ahí un proyecto de ley que se va a estar presentando seguramente ahí en la Junta Departamental de La Valleja sobre estas fechas. Para febrero, creo imaginamos que más que para el año que viene, que justamente lo que plantea es regular dónde se puede y dónde no se puede tener las colmenas. La ignorancia más absoluta. Si no hacen nada las abejas. Sí. Vamos a preguntarle a los expertos mejor, ¿viste? Porque la verdad es que, no hacer nada depende. Pero hay que bueno, si usted va y le pega la colmena y le tira piedra. No es necesario. A ver, yo amo las abejas, las defiendo, pero yo, por ejemplo, soy alérgica. Entonces, si hay en un lugar... A mí me pica una abeja y tengo que ir a emergencia. Dependiendo de la gravedad del asunto, me han tenido que dar algún antialérgico vía intramuscular. Sí, claro, totalmente. Vamos a saludarlo a Néstor Causa, que es el presidente de la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola, que seguramente sabe muchísimo más que nosotros. Le agradecemos su participación esta mañana. ¿Cómo anda? Buenos días. Un gusto estar en el programa y los estaba escuchando atentamente. Y sin duda, las abejas tienen un comportamiento donde si no son molestadas ellas no afectan a nadie, ¿no?
En ese sentido quiero hacer una breve corrección de los números. Es cierto, de unos 2.500 apicultores, pero son unas 575.000 colmenas las que existen en el país. Y bueno, bueno, capaz nos faltaba un cero entonces. Nos faltaba un cero, esto es un error de tipeo, pero claramente el dato es ese, 570.000. Sí, exactamente. Esta es una actividad que está en los 19 departamentos del país. Ahí está. Sí. No, volviendo al incidente que se dio, digo, evidentemente, si hubiese dado la situación particular de que el dueño de las colmenas, utilizó la bordeadora, probablemente las colmenas seguían estando ahí y nadie se estaba viendo perjudicado por su presencia, ¿no? Sin duda que hay manejos que es ahí, creo que la responsabilidad de los apicultores, porque también soy apicultor en ese caso, que es los momentos para hacer determinadas actividades con esas colmenas que están, en este caso estaban en centro poblado o que están cerca de los centros poblados, o como puede darse en el territorio cuando las colmenas están relativamente cerca del dueño del establecimiento que nos permite ubicar las colmenas. Claro. En ese caso también hay que tener este recaudo de avisarle o por lo menos estar al tanto, porque bueno, eso es un animal que dentro del manejo que uno puede hacerle, que busca de que no generen problemas, pero bueno, no es como un perro que si ataca lo atamos y se acaba el problema. En este caso Seguro. ellas vuelan y se mueven libremente. Néstor, ¿existe un manual de tenencia responsable? Eso por un lado. Y por el otro, ¿cómo ve el planteo de un proyecto de decreto que regule la actividad a nivel nacional? Es decir, que se determinen zonas donde se puede y donde no se puede tener la actividad. Bueno, yo en ese sentido, o sea, creo que básicamente iría por el lado de las responsabilidades del apicultor, básicamente, ¿no? O sea, lo que marqué recién, es decir, qué manejo hacer, en qué momento y las formas y demás. Yo creo que las abejas están en todo el territorio, en Montevideo no es la excepción. En esta época de enjambres es permanente los llamados hacia la comisión para ver quién puede capturar un enjambre que está en un lugar o en otro. Y el nivel, digamos, de accidentes como el que ocurrió en Mariscala, en relación a la cantidad de colmenas o de enjambres que naturalmente están en un hueco de una casa o de un árbol, es mínimo. O sea, creo que para la cantidad de colmenas que hay, los accidentes que hay son relativamente pocos. Particularmente cobró notoriedad porque, bueno, fue un caso particular donde muchas personas fueron perjudicadas por las abejas por haber sido picadas. Pero en cuanto a que las colmenas se tengan que, digamos, reglamentar en distancia y eso, bueno, creo que está bueno empezar a trabajar en ese sentido, pero no hay que demonizarlas. Yo creo que las abejas naturalmente, y como lo decía un integrante de la mesa recién, las colmenas estaban en la vereda. Bueno, el insecto se acostumbra al movimiento que hay en la zona y prácticamente pasa desapercibido. El punto es cuando, bueno, uno va directamente o hace un ruido molesto, para hacer claro, la bordeadora o lo que fue una motosierra, por ejemplo, o los propios sopladores que los apicultores a veces usan para desabejar las colmenas, irritan a las abejas y eso genera la reacción. Creo que es un tema para empezarlo a trabajar, sí, sin duda, con un criterio nacional, digamos. Ustedes mencionaron, y es cierto, Colonia tiene sus normativas, Rocha también, la 33 algo, y bueno, quizás sea un punto que la comisión honoraria tenga que encarar y empezar a trabajar en ese sentido, pero básicamente apuntando a lo que es el manejo de la abeja, ¿no? Hoy hay una situación particular que por determinados cambios a nivel de los modelos de producción, los apicultores hacen mucha transhumancia. O sea, hay muchísimos apicultores que mueven colmenas constantemente en el territorio, y ahora, sin ir más lejos, lo que va a ser febrero o marzo, hay, y se estamos un poco hoy trabajando desde el Ministerio para tratar de tener la información real en cuanto a qué cantidad de colmenas se mueven, pero se estima que unas 80, 90.000 colmenas se mueven del centro, del sur, del litoral hacia Ribera para aprovechar la florestación la floración del eucalipto, ¿no? Néstor. Y ahí también, te redondeo, en ese sentido hay muchos riesgos porque se cargan camiones de colmenas o camionetas con colmenas y tráiler, y bueno, siempre, si bien ha habido algún accidente, gracias a Dios tampoco ha habido accidentes
graves que hayan generado la muerte de personas, ¿no? Claro, sí, el buen manejo y el buen conocimiento que tienen los profesionales en este sentido. Ya te voy a preguntar cuál es el rol, seguramente todos queremos saber cuál es el rol fundamental de las abejas, ¿no?, en esto de la polinización, pero no quería dejar pasar esto de la demonización y si nos puedes dar un consejo, haciendo un paréntesis de lo que veníamos hablando, de qué se puede hacer cuando uno ve un panal en una zona extraña o en la puerta de su casa o en un auto, porque hay mucha gente que tiende quizá a llamar a un fumigador, que es algo que quizá a un apicultor le puede llegar a doler muchísimo. O en una chimenea. ¿Qué se puede hacer? ¿A quién se puede llamar? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, ahí en ese caso particular la comisión este año estuvo trabajando en un protocolo, digamos, para lo que es el tema de la captura de enjambre, que es una situación particular que se da en la temporada. Y estamos en un proceso de ir generando, y como todo lleva su trabajo y su tiempo, de generar un listado de apicultores que estén, digamos, en condiciones y capacitados para ir a extraer ese tipo de enjambres o capturar ese tipo de enjambres, ¿no? En virtud de que, bueno, de que es un hecho recurrente y, bueno, y ahí en estos años lo que se ha hecho es articular desde la comisión con la Sociedad Apícola Uruguaya, que es una de las integrantes de la comisión honoraria, que tiene un curso anual que hace para quienes tienen interés de ser apicultor. Y bueno, los alumnos de esos cursos generalmente son los que se transforman en las personas que están en ese proceso de capturar los enjambres, porque les permite a ellos también empezar a tener sus primeras colmenas y demás. ¿Hoy se los podría llamar para que nos ayudara en una situación así? Sí, los teléfonos de la Sociedad Apícola están disponibles. Perfecto. Sí, sin duda. Néstor, ¿cómo está la producción en la apicultura hoy en día en el país? Porque transitó ahí un periodo bastante complicado, las abejas a nivel mundial vienen bajando. ¿Cómo está Uruguay en ese sentido y también comercialmente, ¿no?, en lo que es todos los productos que derivan de la colmena? Bueno, a nivel país, la apicultura, como en todo el mundo, o sea, es una situación que no es solamente de Uruguay. Los cambios que se dieron a nivel de los modelos de producción evidentemente generaron cambios en el manejo de las colmenas, porque cambiaron el entorno y el ambiente un poco, y eso ha generado algún tipo de inconveniente. De hecho, por estos días hemos tenido incidentes de mortandad en Sauce, en la zona de Yun y también ahora Florida y Tacuarembó. Pero son situaciones puntuales que se van dando y que, bueno, también en ese sentido estamos trabajando para tratar de generar las mejores condiciones de convivencia con los demás modelos productivos. Pero al igual que fue lo que fue el incidente de Mariscala, siempre hay algún incidente por una mala aplicación. Claro. En lo que tiene que ver con la situación propiamente dicha del sector, estamos atravesando un momento de recuperación. La apicultura desde febrero del 2015 a noviembre del 2020 tuvo un periodo donde la miel se comercializaba a $1.20, $1.30, que en muchos casos apenas alcanzaba o en algún caso no alcanzaba a cubrir el costo de producción. Por lo cual fue un momento muy duro, se perdieron ahí un número importante de apicultores, o sea, en ese periodo, hoy hablamos de 2.500 aproximadamente, bueno, había casi 3.200 y hoy hablamos de 2.500, o sea, en ese periodo de tiempo se perdieron 700. Y a partir de noviembre del 2020 se da la situación particular en que el mercado internacional empieza a cambiar, y empieza a cambiar porque, bueno, las circunstancias que generaron la baja de la producción de miel fue, digamos, grandes volúmenes de mieles adulteradas, mieles que no eran mieles, que se volcaban al mercado por parte de algunos países asiáticos, que en definitiva generaron una oferta muy sostenida, lo cual a precios muy bajos, y eso relativamente generó los inconvenientes que tuvimos. Claro, Néstor. Sí, no, ya tenemos que ir cerrando el contacto, pero no quería dejarle preguntarle algo que realmente es una duda, ¿no? Porque claramente la mortandad, producto de los químicos utilizados en el campo, está haciendo que, bueno, además las abejas que viven migren hacia las ciudades, ¿no? Hay
hay mayor presencia de este animal, como le llama usted, en las ciudades. ¿Eso lo han constatado ustedes también? Sí, normalmente lo que pasa es que lo que se ha perdido a nivel del territorio es la gran oferta de exploración que existió hace 20 años, 25 años atrás, ha ido cambiando. Hoy está relativamente cambiando en las zonas más agrícolas con la llegada de la colza, que es un cultivo que florece a partir de fines de julio, y eso está recuperando en gran parte la floración invernal que se había perdido y está permitiendo otro manejo para los apicultores, principalmente en las zonas agrícolas. Pero sí, es cierto, eso es una situación particular donde muchas veces las abejas que están dentro de la ciudad o muy cercanas a las ciudades sobreviven mejor muchas veces que algunas que están en algún entorno productivo a nivel del territorio, ¿no? Eso es palpable y visible, ¿no? Claro. Se da esa situación particular porque, digo, evidentemente en las ciudades hay más flores o hay árboles, jardines, en fin, que florecen. Está bien. Pero quiero, si tenemos que redondear, quiero cerrar algo con una pregunta que me quedó pendiente referida a la polinización. Y bueno, creo que ahí ese es el factor, si bien lo que valorizamos hoy los apicultores y a nivel general de las autoridades está la producción de miel en cuanto al volumen de los 12 millones de kilos de miel que se producen a nivel del país, que según los precios de la miel pueden estar generando el ingreso de 40 millones de dólares al año, más o menos, ahí dependiendo de las variables, es el hecho de la polinización, ¿no? Y creo que ahí es un factor que todavía no está realmente valorizado a nivel general de la sociedad, las propias autoridades, de las cuales soy parte, y es donde debemos realmente apoyarnos y trabajar, porque bueno, ahí te voy a poner dos ejemplos muy claros que los utilizo. Nosotros salimos a veces a las escuelas a trabajar con los niños y es el hecho concreto de las manzanas, que si no existieran las abejas no tendríamos manzanas. Y algo muy particular y llamativo, que es cuando uno muestra una manzana y una cebolla, ¿no? Y qué tiene que ver la abeja en la cebolla. Y bueno, sí, realmente tiene que ver porque la cebolla surge de una semilla y para producir esa semilla es muy importante la polinización de las abejas para tener el volumen suficiente de semillas y poder así generar después la cebolla. Sí, es una situación que lo pongo como ejemplo porque muchas veces pasa desapercibido, pero sin duda que el gran aporte de las abejas es la polinización. Absolutamente. En definitiva, los alimentos que están en nuestra mesa muchas veces. Gracias, Néstor, por habernos acompañado esta mañana y ojalá que bueno, el año que viene venga con mejor producción desde todo punto de vista, ¿eh? Muy gentil por habernos acompañado. De hecho, hay una experiencia ahí en la Embajada de Francia, un proyecto de apicultura urbana que es muy interesante, que les ha dado muy buenos resultados. Tiene colmenas ahí la Embajada, hicieron su producción de miel. O sea que todo va por el manejo que le hagamos, ¿no? Pero la verdad es que a las abejas hay que preservarlas, hay que cuidarlas, no hay que matarlas, como vos le preguntabas. Ni molestarlas. Hay que respetarles su espacio de pertenencia. Simplemente capaz que hay una falta de conocimiento. Pero lo que pasa es que él estaba ahí, estaba abandonada esas colmenas allí, los pastos todos lados. El hombre llegó un fin de semana de Salta donde vivía, se puso a cortar con la bordeadora. Ahí hay un desconocimiento del tema de los ruidos y los efectos. Que es donde más actividad tienen las abejas, y eso las alteró y salieron hacia otras partes del pueblo.